del trabajador es importantísimo reflexionar ¿a qué? De nuestro salario, y la preocupación que embarga a muchos precisamente es, bueno, ¿en qué momento me pueden rebajar o embargar mi salario? ¿Cuáles son las situaciones que pueden propiciar esto? Bueno, justamente vamos a ahondar en este tema con el licenciado Alberto Castillo. Licenciado, muy buenos Muy días. buenos días. Feliz Día del Trabajador Muchas también. gracias. Y para todos ustedes. ¿Cuándo pueden verdaderamente tocar mi salario? Bueno, hay muchas situaciones y realmente el tema es bastante amplio. Yo hice aquí unas pequeñas notas para guiarme porque realmente el tema es muy amplio. Nos pueden embargar el salario, ya sea, por ejemplo, por el no pago de un crédito con un vehículo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo no pago ese vehículo y me meten en un juicio de cobro, entonces nos van a cobrar todo eso y nos van a embargar nuestras cuentas bancarias. Entonces ahí es el primer ejemplo que nos pueden embargar por el no pago de un vehículo. También nos podrían embargar por el no pago de las cuotas de nuestra casa de habitación. Si yo la casa de habitación la tengo financiada y no le hago frente, estoy atrasado en las cuotas, pues perfectamente el banco podría entrar a embargar. En este caso hay unos casos muy especiales y particulares, por ejemplo, cuando son noticiosos, son casos donde, por ejemplo, la gente ha comprado un condominio y ese condominio, el desarrollador los estafó o incumplió y entonces resulta que tiene fallas el condominio estructurales y todo eso y la gente sacó un crédito con el banco y la gente dice, es que yo no voy a pagar por una casa que tiene daños estructurales, que se vino un paredón, etcétera, etcétera. Entonces hay que entender que lamentablemente, a pesar de que la casa tiene daños estructurales y este tipo de cosas, yo tengo que seguir pagando incluso aunque no viva en esa casa porque se declaró inhabitable, por ejemplo. Otra situación muy importante son, por ejemplo, el no pago de impuestos a las sociedades. Este impuesto de no pago de las sociedades podría darse el caso de que la tributación pues inicie cobros a todos aquellos representantes de estas sociedades que no están al día con el pago de las cuotas o del impuesto de personas jurídicas. Esto es muy importante y lo digo a colación porque en estos momentos existen un sinfín de propietarios de casas, de propiedades, de vehículos que tienen esos bienes a nombre de sociedades y esas sociedades no han pagado los impuestos de persona jurídica y están en un limbo y podrían hasta ser objeto de un cobro por parte del Estado de ese impuesto y podrían perder hasta su propiedad, su lote o su vehículo, ¿verdad? Ahora, licenciado, ¿hasta qué punto, hasta qué porcentaje embargar el salario? Porque en principio nosotros hubiéramos pensado que básicamente la pensión alimenticia o alimentaria fuera la que puede embargar nuestro salario y en un porcentaje. Sí, ¿Cómo juega todo esto que usted está mencionando? Correcto. Digamos, la única situación, digamos, que está regulada en un porcentaje de embargo es en el caso de los juicios laborales. Cuando hay un incumplimiento laboral que ya se manda a embargar, ahí sí, de acuerdo al artículo 171 y 172 del Código Laboral, ahí sí existen, digamos, una cuota que también es un poco difícil de calcular porque eso depende de muchos parámetros, lo que es el salario líquido, el salario en especie, y entonces depende de muchos valores para poder calcular ese porcentaje. Pero realmente no hay un porcentaje de embargo, porque una de las preguntas que más me hacen consulta es respecto, por ejemplo, a las pensiones alimentarias que mencionabas, que en cuánto me pueden embargar. Si gano 300,000 colones, cuánto me pueden quitar del monto de pensión, cuánto, o si me dicen otras personas, es que tengo 1 o 2 hijos, pues realmente no hay un parámetro fijado y eso no es de acuerdo a que si gano 300,000 colones, le puedo, su pensión alimentaria se la voy a fijar en tanto y si no paga, le voy a hacer el cobro de eso, porque eso depende de muchos factores, el estilo de vida, el nivel de vida, cuánto gana la persona, ¿verdad? Porque es muy diferente. Hay situaciones, por ejemplo, de personas que ganan muy bien y hay pensiones para un chiquito de 4 años que puede ser hasta de millones. Sí, claro. Puede ser hasta de millones. Y otras personas, por ejemplo, que tienen un salario mínimo de 350,000
se les fija la pensión para 2 hijos en 100.000 colones. Ahora, cuando habla usted de todas estas deudas que podríamos eventualmente tener, casa, carro, etcétera, y dejamos de pagarlo, ¿cuánto tiempo debe pasar para que verdaderamente ataque o embargue mi salario? Ok, eso es una pregunta muy interesante. Porque, por ejemplo, un caso de un cliente que me llama y me dice, vea, es una empresa de microbuses o de busetas, y me dicen, tengo 3 busetas en un crédito. Entonces, estoy atrasado 3 meses en el pago de las cuotas, pero me llaman del banco, de la financiera o de la mutual y me dicen que me van a quitar el carro, que me van a hacer, me van a quitar el carro en la calle, ¿verdad? Entonces, sí, bajarme el carro me porque van no he a bajar pagado, del carro porque no he pagado, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto también existe un desbalance y un exceso, por ejemplo, en mis derechos, de estar amenazando o acosando al deudor? Porque mucha gente dice, sí, lamentablemente estoy en mora. Hace un mes no pago la tarjeta, hace 2 meses no pago la tarjeta. Pero eso no da derecho tampoco a que estén llamando a mis papás, a mis abuelos, ¿cuánto tiempo? a hermanos. ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cuántos meses? ¿O hay algo determinado? Sí, es variable. Eso de acuerdo, depende del contrato que se haya firmado. Puede ser un estado de mora de 30 días, de 60 días, dependiendo. de 90 días. Eso está en las cláusulas del contrato crediticio que usted firmó. Por eso es muy importante la letra menuda, que la gente se fije lo que firma, porque muchas veces no se fija. Existe una oficina que se llama la Oficina de Protección al Consumidor Financiero, que es una oficina gratuita, es diferente a la Defensoría del Consumidor, porque este es para defensa del consumidor financiero, para productos financieros. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una deuda por mi carro y una deuda por mi casa, que es frecuente, ¿verdad? Sí. Si dejé de pagar las dos, ¿pudieran embargarme estas dos entidades el mismo salario? Sí, son 2 juicios independientes y pudieran embargar. A los bancos muchas veces, he de decir que a veces se les hace, como dicen típicamente, un colocho, ¿verdad? Sí, claro. Porque llega la orden de embargo y ahí no está establecido, quítesele cierto porcentaje del salario. ¿Qué es lo que dice? Hay una orden de embargo y señor patrono, señor banco, usted si tiene dinero, esta persona en mis cuentas, debe de congelarlas. Entonces ellos lo que hacen los bancos es que congelan esas cuentas. Las congelan y entonces la persona no puede sacar dinero ni nada y después tendrá que hacer un escrito con su abogado para explicar, mire, hay un exceso de embargo, porque podría haber un exceso de monto embargado. Eso es lo que podría darse. Ahora, ¿y la pensión de invalidez, vejez y muerte podría ser embargada? Las pensiones usualmente no son embargables. No son embargables, tampoco son embargables los dineros que se depositen en el Banco Popular, tampoco, solamente por asuntos de pensión alimentaria. Entonces muchas personas depositan en ese banco porque no son embargables las cuentas bancarias, ¿verdad? Pero hay muchas situaciones y, por ejemplo, también lo que es mala praxis, juicios de mala praxis con médicos, cirujanos plásticos que hacen una mala praxis. Entonces cabría la posibilidad de plantearse un juicio por esa mala praxis o un juicio por daños y perjuicios. Es decir, las formas o las posibilidades de embargar son realmente una larga lista, una serie de opciones que se dan, y lo importante es conocer, ir al banco, contratar a un abogado especialista en estos temas que le pueda asesorar, porque podría haber un exceso de embargo, entonces habría que recurrir a ello. Otra de las situaciones que personalmente creo que hoy por hoy no son sanas, ¿verdad? La figura de ser un fiador, pero muchas veces hay que fiar a alguien porque si no, no hay posibilidad de que salga avante con este préstamo. Si la persona no paga, al fiador se le puede embargar también su salario. Claro, al fiador se le puede, al fiador o al aval, que son figuras muy parecidas, se le puede embargar y ellos tendrán que responder y se convierten como una sustitución del deudor. Entonces ese aval o ese fiador tendrá que presentar otro juicio contra su amigo o su amiga a quien fió o avaló para poder recuperar estos dineros. Incluso en casos de pensión alimentaria se han dado casos donde las personas
establecen, como la persona está fuera del país o se ha desaparecido o lo que sea, incluso terminan hasta imponiendo la pensión a los padres del sujeto o de la muchacha, sea el caso, que es menos los casos, pero incluso podría establecerse la pensión contra los abuelos del niño y serían los abuelos a quienes se les embargaría sus bienes, sus dineros de tarjeta, porque hay que aclarar un asunto. Hay personas que reciben pensión, pero también tienen otros ingresos. Cuando viene la orden de embargo, la orden al banco significa congele todo. Entonces el banco congela todo y ya tendrá que demostrar esa persona venga el dinero. Si es tanto porcentaje. Mire, es que en mi cuenta habían 3 millones, pero había 1 millón de pensión, que eso es inembargable, y el otro millón o los otros 2 millones eran de otras cosas. Lo siento mucho, aquí congelamos todo y aquí tendrá que usted ir al juzgado a demostrar cuáles eran las sumas inembargables y cuáles no. Ahora, ¿el embargo puede prescribir o el tiempo es ilimitado? Bueno, eso es una buena pregunta. Realmente lo que se hace es que se embarga, ¿verdad? Y si la persona pues no reclama ese embargo, ese exceso de embargo, o si deja el juicio ahí, pues esos dineros quedarán embargados hasta que se resuelva la situación, ¿verdad? Porque muchas veces quedan embargados y tal vez se embarga hasta mucho más de lo que es la deuda. Es decir, yo puedo tener 10 millones de colones en mi cuenta y deber solo 5 millones en tarjeta y me van a embargar la totalidad. Entonces yo tendría que reclamar en el juzgado y decir, mire, bueno, realmente el saldo es de 5 millones y desembárguenme el resto, denme el resto del dinero. Licenciado, muchísimas gracias Con por mucho evacuar gusto. todas estas dudas. Bueno, ganarse el salario cuesta el sudor de la frente de todos, ¿verdad? Así en lo es. que hagamos y hagamos. Y lo cierto es que hay que ser cuidadosos para que no nos lo quiten y perderlo. Irresponsables. Muy responsables. Que pase un feliz día. Ítalo.